Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle Obrén. Estamos ya de regreso en el matinal, son las 9:25 y ya estamos ambientados acá. Si pueden apreciar, ya estamos, ¿cierto? Con nuestro arbolito de Navidad. Ya estamos a 1 de diciembre. Y como primera invitada a este nuevo mes, vamos a estar conversando con la presidenta de la Corporación Atacama Sostenible, Daniela Rojas Escobar, a quien le damos la bienvenida nuevamente y felices de poder contar con su presencia acá en el matinal. Muy bienvenida seas, Daniela. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Feliz de estar aquí iniciando este bonito mes de diciembre y con muchas cosas que contarles porque tuvimos una misión comercial muy exitosa. Muy agradecida por estar en tan poco tiempo de vuelta aquí invitada en el matinal. En el matinal, sí, estuvimos conversando hace unos días atrás, ¿cierto? Con respecto a un viaje que ya estaba próximo a realizarse y es de eso que vamos a hablar, de este viaje a Catamarca, de varias actividades también que se realizaron este 25 y 26 de noviembre, la semana pasada recientemente. Así que vamos a hablar sobre esta Expo Catamarca, cuyo lema era Conectando Regiones, Generando Futuro. Así que primero vamos a partir por el inicio, como siempre. Entonces quiero saber cómo fue el traslado, el viaje, primero todo lo que eso involucró, cómo fue también toda esta travesía para poder llegar a Catamarca. Mira, fue precioso, el viaje es bellísimo y cuando uno quiere hablar de integración, de corredor bioceánico, creo que el tema de la ruta es fundamental. Vimos cuáles son las brechas que hay en el camino, pero también vimos el potencial que tiene, por ejemplo, el turismo de los dos lados de la cordillera. Eso es maravilloso porque ya van con ese objetivo, ya van con otra mirada también, viendo todos esos beneficios y también todo lo desfavorable, lo que se debiese mejorar también. Entonces uno va con otra perspectiva también. Absolutamente, porque además cuando tú hablas de corredor, tú estás hablando de el desarrollo y el potencial que tendríamos de ser importadores y exportadores. Y justamente el recorrer la ruta te da esa visión global de qué es lo que pasa, cuáles son las zonas que necesitan mantenimiento, conservación, mejoramiento. En el lado chileno están las brechas más importantes en términos de infraestructura de la ruta. El lado argentino, en términos tanto de calidad de ruta como de servicio, nos lleva... delantera. Absolutamente, nos lleva a la delantera. Hay un sector que es maravilloso, que es en Cortadera, donde uno estería, tú te puedes quedar, puedes comer, tiene acceso a baños, tiene acceso a Wi-Fi y está a un poquito más de 90 kilómetros de Fiambalá. Entonces, en el fondo son lugares que tú tienes la posibilidad de descansar, de parar un poco, cosa que no nos pasa por el lado chileno. Ahora, lo que sí tiene el lado chileno, que es una geografía maravillosa, conocemos las bondades que tiene y sí requiere algún nivel de mejoramiento de la ruta. Son más de 800 kilómetros que conduje. Hay que mencionarlo, no me nada. Personalmente, desde Copiapó hasta Catamarca, lo disfruté muchísimo porque me encanta, de hecho me encanta conducir, lo disfruté mucho, además que tenía una copiloto de lujo, que era Paula, que sentía cuando yo tenía sed y me entregaba el agua. Súper bien. Iba avisándome todo, iba muy atenta, así es que fue una dupla, nos fuimos dos mujeres en una camioneta, íbamos en una comitiva, además súper agradecidos de... el gobernador Miguel Vargas, porque nos fuimos en la comitiva con él y hicimos la travesía. También, exactamente. De las autoridades. Exactamente, tuvimos un maravilloso recibimiento en Fiambalá, con música, con comida típica, así es que fue un viaje redondito porque además el paisaje que hay por el lado argentino, desde Fiambalá hasta Catamarca, es una verdadera acuarela, es arte. Las distintas zonas, cómo va cambiando el desierto por el lado de ellos, cómo llegas a un valle que es maravilloso. No, en realidad fue una experiencia muy linda y algo que hay que destacar y que tenemos también nosotros por este lado de la cordillera que aprender, la hospitalidad, la generosidad, la solidaridad de los argentinos con nosotros, que éramos las visitas, fue a otro nivel. O sea, y lo recalco porque no vivieron lo mismo ellos cuando vinieron a Chile en septiembre. Tú llegas a un hotel donde no te piden ni siquiera garantizar tu estadía. Hay un nivel de confianza, son realmente hospitalarios. Exactamente. Incluso las policías nos escoltaban
desde el ingreso a la salida de cada una de las localidades. Más afable, más cercano. Exacto. También. Eso fue muy lindo también. Mi padre vivía enamorado de ese territorio, viajó mucho antes de que hubiese carretera, que hubiese camino, y cantaba las canciones de allá y teníamos muchas cosas de ese lado, y ahora entendí absolutamente el por qué era... Porque efectivamente... ¿Y por qué retornaba constantemente también? Exacto. Bonita experiencia. Muy linda. Muy bonito, muy grato. Sí, recuerdo la vez anterior, que también algo te alcancé a comentar antes que saliésemos al aire, de la delegación que fue anteriormente a Catamarca también, que estuvimos conversando con Juan Pablo Rico acá en el programa con respecto a ello, y también hablaba mucho de eso, que también le sorprendía esa hospitalidad, esa forma tan amena, tan cercana también con que los recibieron, cómo los trataron también, que a lo mejor tenemos un concepto tan equívoco con respecto a los argentinos en general, pero habían tenido ese recibimiento y esa atención tan bonita, tan hermanable también con respecto a toda la gente que estuvo en ese sector o por todos los lugares que ellos pudieron visitar. Sí, absolutamente, te reciben con mucho amor, el lugar, los paisajes son sobrecogedores, así es que se juntó una exitosa misión comercial con además todo este ambiente tan grato, la gente tan linda, el lugar es precioso. A algunos les afectó un poco el calor, de hecho estaba dando una entrevista ya uno de los días de Expo y me dicen, le pido disculpas a los chilenos por el calor, es un calor húmedo muy distinto al nuestro. Para mí no fue desagradable en ningún momento, pero algunos sí iban un poquito complicados con el calor, sobre todo en Catamarca, que se siente mucho más. Pero el viaje para nosotros como corporación fue redondito, desde la perspectiva además de el poder viajar con uno de nuestros socios, que es Satel, que tuvo importantes acuerdos comerciales y que además se generaron ideas. Tuvimos una visita al nodo de Catamarca a la que asistió el alcalde y su equipo, Mailo Chicardino y su equipo. Hay una cantidad y un potencial de generar iniciativas espejo, lo mejor de nosotros allá, lo mejor de ellos aquí, y eso yo creo que también es súper valioso porque existe, igual como en el tema de cómo te reciben y todo, la apertura de mostrarte lo que están haciendo. Don Alejandro Pedrosa, que es un empresario muy destacado en Argentina, también una muy buena disposición con Prodismo para poder generar estas alianzas, poder generar estos acuerdos. La idea es que en algún momento a lo mejor Jairo pudiera venir a contarles, porque la estructura que tiene la empresa de ellos en Argentina y lo que hacen a nivel internacional es muy poderoso, y el interés que tienen en una empresa nuestra como es Satel también para nosotros es un tremendo orgullo. Claro, y cómo poder replicar también todas estas buenas prácticas y todo lo que nos llevan a adelantar también acá, traerlo a nuestro territorio, cómo se puede replicar también acá de forma concreta también en nuestra zona. Quiero que partamos con el primer día, llegando, ¿cierto?, este 25. ¿Cuáles fueron las primeras actividades que pudieron observar? ¿Cómo fue también, ¿cierto?, ese cronograma con respecto a todo lo que tenían que realizar? Bueno, nosotros llevábamos una agenda desde Chile bien acotada, con una serie de actividades a las que algunas nos sumábamos a las actividades de la delegación del gobernador, otras las agendamos por parte nuestra porque ya teníamos una serie de vínculos comerciales con algunos de los empresarios que estaban en la Expo, así que lo primero fue llegar, conocer la Expo. El predio ferial que tienen es de lujo en Catamarca, es un lugar precioso, comodísimo, así es que recorrimos la Expo, participamos de algunas actividades, estuvimos invitados desde que llegamos el día lunes en la noche a una cena que era más informal. El día martes tuvimos ya la cena oficial de la Expo Catamarca, con los empresarios, con algunos de los empresarios chilenos, con la delegación que iba con nosotros, y en definitiva lo más entretenido fue justamente cómo pudimos ir generando esta articulación virtuosa, que era lo que buscaba la corporación, ir afianzando algunos de los lazos que ya habían partido en el mes de septiembre en nuestro encuentro binacional, ir a verlos allá, conocer los productos. Hay una serie de productos que nosotros también tenemos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la olivicultura, pero sería muy bonito, y que es parte de lo que se viene, poder generar nuevas giras comerciales específicas por sector, porque efectivamente cuando tú llegas allá y ves el potencial exportador que tienen ellos, y el ecosistema productivo que tienen ellos, hay algunas semejanzas y algunas diferencias. Por ejemplo, surge la posibilidad de que nosotros desde Chile, que tenemos una minería mucho más avanzada y tenemos proveedores que los denominamos de clase mundial,
podamos exportar las buenas prácticas. Nosotros en ningún momento vamos a hablar de exportar nuestros proveedores necesariamente, porque la idea es que si nosotros nos acercamos con nuestros proveedores mineros chilenos a Argentina, sea para que los proveedores argentinos crezcan, se desarrollen y tengan el estándar que requieren para poder prestar servicios a la minería, que va a empezar ya con mucha más fuerza en Argentina. Entonces, todas esas cosas, todos esos diagnósticos son parte de estas conversaciones, de estas reuniones bilaterales, de las ruedas de negocios. Participamos de lo que más pudimos, tal como tú dijiste. Si bien es cierto, fueron 4 días de viaje, fueron 2 días sentada en la camioneta de ida y de regreso. Así que fueron 2 días solamente en la expo, que eran los 2 días de expo, pero pudimos también nosotros participar en el segundo día de el seminario, donde mostramos todo lo que nosotros estamos haciendo y todo lo que nosotros ya estamos concretando en términos del corredor, en términos del clúster logístico de comercio exterior, el tema de la cámara portuaria. Había puertos presentes nuestros allá en la expo. Entonces, todo eso fue de alguna manera, y que lo hemos dicho hace mucho rato como corporación, pasar un poco del discurso a la acción. O sea, cómo empezamos ya a concretar, porque llevamos muchos años hablando del NOA, hablando de la integración, etcétera, pero hay que empezar a concretar, y hay cosas pequeñas que se pueden empezar a concretar. Ya nosotros tenemos algunas que en algún momento se las podemos venir a mostrar ya con productos concretos que se están generando de los dos lados de la cordillera, poder generar un encuentro entre un productor chileno y un productor argentino que hagan algo en común. Eso sería muy bonito. Ya estamos avanzando en eso. Exacto, ya se vienen. Qué maravilloso esas eso noticias. también, que no solo quede en la mesa, sino que ver cómo poder ir avanzando de a poco, con pequeñas cosas quizás, ¿cierto? Pero de ir ya haciendo lo que sea algo real. Y generando esas conexiones virtuosas, porque, por ejemplo, nosotros aquí, asociado al clúster, tenemos la idea de un hub logístico que tenga una serie de servicios, que sea algo de otro nivel y que nos permita además instalar el tema de la zona franca industrial. Justo en el rato en que estábamos, que yo estaba esperando por mi entrevista, me encuentro con un representante de Santa Fe, donde ya tienen un hub logístico que que no tiene puerto, sino que tiene un puerto seco, y ahí hay un tremendo potencial de generar una conexión con ese hub logístico con el que nosotros estamos potenciando en la región de Atacama. ¿Para qué? Para que podamos pensar en una salida no solo al Pacífico, sino que también al Atlántico de los productos y todo. Entonces, hay una serie de iniciativas que nacen de este tipo de actividades y que obviamente son positivas para el desarrollo productivo de la región, de nuestra región. Se están viendo también ahí los beneficios para ambas partes también, que eso también es bastante positivo. ¿Cómo pueden a lo mejor concluir? ¿Cómo evalúan también toda esta experiencia? Si bien uno tiene ciertas expectativas quizás con respecto a lo que puede ser, a lo que quiere ir a realizar, pero luego ya de haber pasado esto, ¿cómo evalúan también todo lo que se vivió? Nos ha pasado desde que nacimos hace muy poco tiempo, como te contaba en la entrevista exterior, que nosotros nos hacemos un nivel de expectativa y casi siempre las superamos. Superan nuestras expectativas, los lanzamientos que hemos hecho, las actividades que hemos hecho. Y definitivamente desde mi perspectiva, presidiendo la corporación, y con la conversación que tuvimos en las poquitas oportunidades que tuvimos como el equipo que fue de conversar tranquilamente, superó absolutamente nuestras expectativas esta gira. Definitivamente la superó. Normalmente cuando tú vas a una expo, que me ha tocado desde distintas veredas ir a este tipo de iniciativas, cuando tú vas a una expo, claro, llevas una agenda, etcétera, pero aquí se generaron cosas que no esperábamos, se generaron encuentros que no esperábamos, y eso resultó para nosotros muy beneficioso, para nosotros como corporación, pero también para nuestros socios, y además para poder llevarle a nuestro gobernador el cómo podemos seguir avanzando, tal como tú decías, en cosas muy concretas, en cosas serias, en iniciativas que se pueden concretar. Ahora nosotros vamos a tener una reunión para poder decirle, esto es diciembre del 2025, esto es enero-junio del 2025, y esto ya es segundo semestre, 2026, y esto ya es segundo semestre del 2026 y al 2028. Es fundamental que nosotros podamos tener una agenda de corto, mediano y largo plazo con cosas concretas. Ahora en diciembre vamos allá a realizar algunas actividades concretas. Esperamos una visita para un lanzamiento que no es nuestro, pero que nosotros lo invitamos, porque una de nuestras directoras es además, que fue mi copiloto, mi copiloto de lujo en esta ruta. Ella iba además en representación de la Universidad de Atacama, porque es investigadora de la universidad, que es Paula, y ya se concretaron algunas cosas para invitarlos a ellos a estos lanzamientos en el mes de diciembre, ya. O sea, ahora, exacto, exactamente.
y así como eso, algunas otras iniciativas que queremos ya empezar a concretar entre enero y junio, julio del próximo año. Bastante provechoso este viaje. Y como, si bien esta evaluación es la que hacen ustedes, ¿cierto? Como corporación y me imagino también a nivel regional en general, ¿cierto? Con las autoridades que fueron en representación, pero cómo vieron también esa evaluación que hacen en Catamarca, qué pasa también con ellos, qué mencionan también, cuál fue a lo mejor el aporte o ese feedback también que hacen con la visita de ustedes hacia el lugar. A mí me quedó una clara percepción, y de hecho ni siquiera fue percepción porque lo dijeron claramente, y se mencionaba en muchos seminarios, en muchos de los discursos de las autoridades del lado argentino, es el momento de los privados. Ese fue el llamado, es el momento de los privados. Ellos llevan muchísimos años como gobierno, los dos gobiernos, Catamarca y Atacama, intentando avanzar en una serie de iniciativas que ha costado un poco, pero ahora ya entramos los privados a movilizar esto con seriedad, a pasar de este discurso a la acción, y yo sentí, y lo dijeron, lo declararon, ellos lo valoran mucho. ¿Por qué? Porque cuando el Estado necesita realizar inversión en infraestructura habilitante, requiere de cierto componente que tiene que ver con cuál va a ser el impacto real. Por lo tanto, es que tú estás decidido, en el caso del sector privado, a invertir, a realizar ciertas cosas para que ellos puedan mejorar, conservar, etcétera. Entonces, eso ya es algo que se está generando y que en el lado argentino lo ven con muy buenos ojos y están muy contentos, están muy confiados en que esta alianza binacional, en definitiva, sí va a traer los beneficios que se esperan hace mucho tiempo. Claro, es algo que viene hace muchos años hablándose, tratándose y que a lo mejor ya se vislumbra ese impacto positivo y que se ve que ya se está materializando, que eso también hace diferencia. Yo creo que eso hace también tener mayor confianza en que las cosas se van a ir resolviendo y ustedes también por su parte que van acotando las cosas, también van haciendo estos programas, ¿cierto? Corto, mediano y largo plazo también para tener una agenda bastante clara con respecto a lo que se puede ir haciendo ya, en qué se puede ir avanzando. Efectivamente, ellos ya tienen una serie de iniciativas y nosotros por este lado tenemos que tener una hoja de ruta, proponer misiones comerciales acotadas, a lo mejor no solo en grandes eventos, sino que los productores, por ejemplo, de vino de Catamarca, del NOA en general, vengan a conocer lo que estamos produciendo nosotros en Atacama, que es de muy buena calidad, y viceversa, puedan ir a ver, porque por ejemplo, en temas de olivicultura, que uno aprende muchísimo de distintas industrias, el tipo de producción que tenemos aquí es distinta a la que al sistema con el que producen allá. Entonces, ese tipo de experiencias y de benchmarking son súper relevantes y podrían hacerle muy bien a los dos lados de la cordillera. Entonces, en la medida en que tú vas afianzando esa relación, vas afianzando estos vínculos, yo le tengo mucha fe a lo que se puede venir en términos de esta integración binacional. Hay muchas cosas que todavía tenemos que mejorar, hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar, pero ahí están y hay que avanzar. Acá en imágenes estamos viendo lo que fue el trayecto, algunas imágenes también de lo que pudieron hacer, ¿cierto? Realizar allá en Catamarca. Quedaron con sensación bastante positiva, ¿cierto? Con ánimos también, con mucha energía. Para poder avanzar en esto. Mira, acá estamos viendo estos paisajes maravillosos, bellísimos, que te tocó... Me tocó conducir estos 800 kilómetros también, pero hermosos los paisajes y ahí uno logra ver, ¿cierto? En primera persona lo que se necesita, la falencia y todo el potencial también que tenemos como región, cómo podemos aprovechar al máximo también todos estos recursos naturales también que nos ofrece. Así es. Maravilloso. Así es, tenemos una cordillera maravillosa y nos enfocamos mucho en producción y yo creo que esa belleza que tenemos por los dos lados de la cordillera es un potencial tremendo para el turismo. Somos un laboratorio natural y por lo que pude conocer en el lado argentino también son un laboratorio natural. Entonces hay una serie de rutas que nosotros podríamos armar tanto por el lado chileno como por el lado argentino para disfrutar. O sea, imagínate lo que significa en términos temporales un viaje de esta naturaleza. No es muy distinto, descontando la altura, las rutas, no es muy distinto viajar de Copiapó a Santiago, son la misma cantidad de kilómetros. Claro. Entonces, si tú lo piensas,
pasar la frontera, conocer otro país, se puede armar algo muy entretenido en términos turísticos. Yo estoy convencida de que ahí también tenemos un tremendo potencial. El lugar se presta, la geografía del lado argentino es preciosa, la de nosotros la conocemos perfectamente, entonces la posibilidad de poder armar estas rutas por los dos lados de la cordillera, yo creo que también podría ser una tremenda apuesta. Nos mencionabas que nos llevan bastante la delantera, ¿cierto? En cosas puntuales, si nos pudieses mencionar qué cosas nos faltarían a lo mejor para tratar de equiparar o estar un poco al nivel de lo que ellos han logrado hasta la actualidad. Yo creo que nosotros le llevamos la delantera en una serie de cosas, en términos de avances en una serie de materias, pero ellos tienen una relación bastante virtuosa público-privada en términos de desarrollos tecnológicos, y que es lo que la idea es que profundicemos a futuro ya con el experto, si nos vuelven a invitar, para que les vengan a mostrar y a contar justamente eso, porque el nodo, la forma que tienen de invertir desde el sector público en este tipo de iniciativas, la infraestructura que tienen. Si lo piensas, el propio predio ferial, que es espectacular. Imagínate que nosotros pudiéramos tener un predio ferial de esa naturaleza para realizar este tipo de eventos, porque ahí se puede realizar no solo ferias y exposiciones gigantes, sino que también seminarios y una serie de cosas. Entonces, ahí nos llevan un poquito la delantera en términos de este trabajo que están realizando ellos para poder avanzar en una serie de materias. Ponen mucho en valor además el patrimonio, eso es algo que es muy bonito, ponen en valor su patrimonio, y me refiero, me encontré con cosas súper anecdóticas, porque hay en pleno centro de Catamarca, hay un edificio moderno, pero que la fachada del edificio, Natalie, es la estructura original del 1800. Entonces es precioso, porque esa conservación. Exacto, está la cáscara. Claro. Está la cáscara de ese edificio patrimonial, y por dentro tú entras a un edificio moderno. con accesos, estacionamientos y todo moderno. Y esa puesta en valor del patrimonio, esa puesta en valor de lo local, yo creo que a nosotros también nos falta un poco. La puesta en valor de su cultura, de sus tradiciones, de su folclore. Tú escuchas folclore allá en muchísimas partes. Ese sentido de la identidad mucho más fuerte. Exacto, de defender lo propio, lo suyo también. Así es, eso yo lo valoré muchísimo. Tenemos mucho que aprender los unos de los otros, y yo creo que en la medida en que avanzamos en integración real, en esta integración de verdad, y que vamos fijándonos hitos, trazabilidad, nosotros pensamos incluso en KPIs para poder ir monitorizando las iniciativas por los dos lados de la frontera. Yo creo que es una apuesta muy relevante y que va a ser muy significativa para nuestra región. Bastante positivo, sin dudas alguna, ¿cierto? Vimos también estos paisajes maravillosos y todo lo que significó esta Expo Catamarca, 2 días intensos de muchas actividades, una agenda bastante acotada, ¿cierto? Pero que también fueron surgiendo nuevas cosas allá, se fueron sumando otras cosas, complementando también, y eso bastante positivo. Son experiencias que se quieren replicar nuevamente, que se quieren vivir sin duda alguna, y es por ello también que queremos agradecer a Daniela Rojas, ¿cierto?, presidenta de la Corporación de Atacama Sustentable, por comentarnos también cómo se vivió esta experiencia, cómo fueron estas jornadas, lo importante también que es en mira, ¿cierto?, de este corredor bioceánico también maravilloso, y con todo lo que están ustedes haciendo también como corporación, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias una vez más por la invitación. Los dejamos invitados a todas nuestras actividades, vamos a hacer una alianza exitosa, ya lo conversamos con Gabriel, con la corporación, y esperamos que a lo mejor en el futuro nos puedan acompañar. Maravilloso. Y les debemos los alfajores que los traje. Ay, no, pero hoy salí muy rápido, así es que no se los voy a cobrar. Sí, los alfajores de ustedes están ahí, están asegurados. Qué rico. Nos llevamos los alfajores, así que muy agradecida.
Muchas Felices gracias. de estar aquí y muy agradecidos por estar una vez más en el matinal. Muchas gracias, que esté muy bien. Conversamos entonces, ¿cierto?, con respecto a este viaje, de esta delegación también regional y también la corporación que viajó a esta Expo Catamarca 2025. Que esté muy bien. Muchas Nos vemos. Vamos a separarnos brevemente, son las 9:49. Vamos a una pequeñísima pausa comercial. Al regreso volvemos, por supuesto, a tu matinal regional Un Nuevo Día. No se vaya. Ansiedad detiene tus encantos y en la